Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. En esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a ver qué nos dice esta carta sobre el cristiano. Algunos aspectos importantes sobre lo que es el cristiano, cómo debe conducirse, etc. Y la calidad que debe tener y de dónde Dios lleva a sus elegidos para formar el cuerpo de Cristo, que es el conglomerado cristiano. Vamos a leer en el capítulo 1 y verso 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En estos versos que leímos de esta carta, es claro que nos describe que los elegidos de Dios para formar parte de su iglesia, y no estoy hablando de una iglesia, de una denominación o de un grupo específico, sino que estoy hablando de todos aquellos que han recibido la salvación en Cristo Jesús, que han llegado a ser el organismo vivo que constituye la iglesia de Cristo, no las organizaciones terrenales. Y aquí claramente nos enseña que Dios ha preferido o ha alcanzado, si usted lo quiere ver así, ha alcanzado más miembros a través de los siglos y en toda época. Ha alcanzado más miembros que no son sabios, que no son poderosos, que no son nobles, sino que todo lo contrario. De lo necio, de lo débil, de lo menospreciado, de ahí es que el Señor ha formado la mayor parte de los miembros de su iglesia. Ahora, alguien podría decir, pero entonces hay injusticia de parte de Dios, o hay preferencia de parte de Dios haciendo diferencia entre aquellos que tienen o que son sabios o que son poderosos o nobles, para no elegirlos. No es así, sino que lo que sucede es que es muy difícil para aquel poderoso, para aquel noble, para aquel sabio. Es muy difícil doblegar su orgullo, doblegar su soberbia y recibir la salvación en Cristo. Porque el Señor Jesucristo dijo que todos aquellos que lo iban a recibir era porque lo recibieran como un niño, ¿verdad? Y que nadie podía llegar a Él si no era en la calidad así como que fuera niño, en la inocencia, en la confianza con que un niño acepta algo que se le está ofreciendo. Entonces, ¿qué significa también esto? Significaría que ahora en la iglesia está la peor gente. En el organismo que es el cristianismo, ¿está la peor gente? No, porque ciertamente que Dios llamó a lo débil y a lo necio y a lo menospreciado, pero no para que sigan siendo lo mismo, sino que para ser restaurados y para ser levantados, que la necedad se les quite y lleguen a ser sabios,
que la vileza caiga de ellos y sean dignos representantes del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Que en lugar de ser menospreciados, ahora sean apreciados, porque sean hombres y mujeres útiles en todo sentido en la generación donde Dios los ponga a vivir. Continuemos un poco más. En el capítulo 2 y verso 15 nos habla también de otras cosas interesantes. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí vemos, como decía, cosas interesantes. Un hombre natural, es decir, aquel que no ha sido cambiada su naturaleza terrenal exclusiva, que es lo único que tiene, y que se le haya dado un corazón espiritual, un ser interior espiritual. Entonces este hombre natural no va a entender las cosas de Dios. Cuando comience a ver las cosas, a oír las cosas de Dios, este hombre natural, como no tiene el espíritu vivo, y Dios es espíritu, y Dios se comunica de espíritu a espíritu con sus hijos, este hombre natural no puede comunicarse con Dios, ni mucho menos entender las cosas de Dios. Más bien, como aquí dice, cuando comienza a oír las cosas de Dios, si es que Dios le da que alguien se las comunique, a él le van a parecer locura. Pero en cambio, aquel hombre que Dios ya lo ha tomado y le ha dado vida espiritual en sí mismo, él dice, tiene un justo juicio de todas las cosas. Esto lo entendemos naturalmente desde el punto de vista de aquel cristiano nacido de nuevo, pero que también se cuida de andar en el camino que Dios le marca, que es un camino espiritual. No sigue andando en lo natural, en lo carnal, como andaba antes. Entonces a este hombre va a tener un juicio cabal, un juicio correcto de todas las cosas. Y aquí dice que también él va a juzgar todo, pero él no va a ser juzgado de nadie. ¿Y por qué dice esto la palabra de Dios? ¿Será porque entonces el cristiano se va a volver tan soberbio que nadie le puede decir, mira, eso que estás haciendo está mal, mira que no hagas esto porque vas a ofender a Dios? O sea, se va a volver soberbio y arrogante. No, pero muchos lo entienden así. Y cuando hay algún cristiano de esos por ahí que andan en malos caminos y otro les dice, mi hermano, eso que estás haciendo está mal, él luego recuerda estos versos de la palabra de Dios y dice, a mí nadie me juzga, a mí el que me juzga es Dios. Pero esa es una soberbia, verdaderamente, porque si nosotros andamos mal, tenemos que no solo oír la exhortación, la reprensión de Dios, sino también de los hermanos. Si algún hermano tiene esa integridad de llegarnos a decir, mira hermano, eso que estás haciendo está mal, tener la humildad y la integridad de decir, sí, perdóname, te he ofendido con eso, o perdóname, estás en lo correcto, yo voy a enmendar mi camino, ¿verdad? Así debe ser el hombre espiritual. En el verso 16, siempre del capítulo 2, leemos algo más asombroso todavía. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Alguien se imagina? ¿Alguien cree esto? ¿Alguien ve esta grandeza? Que nosotros tengamos la mente de Cristo.
¿Crees tú que tienes la mente de Cristo? ¿De dónde vamos a tener nosotros la mente de Cristo? En primer lugar, la vamos a tener de esa naturaleza espiritual que Dios nos ha dado cuando nosotros le entregamos nuestra vida y Él nos dio vida eterna. En segundo lugar, porque Dios le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros y haré morada en vosotros, refiriéndose, dice, al Espíritu Santo que iban a recibir todos los creyentes. Él, agregó el Señor Jesucristo, os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Quiere decir que además de recibir esa vida espiritual, nosotros tenemos una comunión y una constante relación e intercomunicación con el Espíritu de Dios en todas las cosas de la sabiduría de Dios para entenderlas, para conocerlas y para vivirlas conforme nos han sido enseñadas. Entonces, en ese sentido, llegamos a tener la mente de Cristo. En otras palabras, la mente de Cristo la vamos a tener si tenemos al Espíritu de Dios, porque así vamos a tener la esencia de Dios, pero también alimentada con la sabiduría de la palabra de Dios, que a través de ese ejercicio espiritual de estudiar, de meditar, de conocer la palabra de Dios a través de las distintas fuentes que Dios nos provee, nosotros vamos cada vez más teniendo la mente de Cristo. Por eso es tan importante llenarse de la palabra de Dios, conocer ampliamente la palabra de Dios, porque si no, somos como santos ignorantes, como santos simples, que aunque seamos santos en nuestra naturaleza espiritual, vamos y fallamos constantemente, vamos y nos equivocamos constantemente y tomamos decisiones equivocadas y juicios equivocados. ¿Por qué razón? Porque no conocemos la palabra de Dios. Continuemos y demos un paso más. Dice en el capítulo 3 y versos 18 y 19, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. ¿Qué significa esto? Bien, pues que si sucede que hay algún noble, algún sabio que fue alcanzado por el Señor, algún hombre prominente, algún científico prominente, algún profesional prominente, etcétera, algún hombre de mucho poder, de mucho prestigio en la comunidad donde vivimos, ese hágase pequeño, hágase ignorante, hágase no conocedor de nada, entendiendo que llega a un medio del cual no sabe nada cuando llega a la comunidad cristiana. Él puede saber mucho de todo, pero aquí dice que si alguien se cree sabio de este siglo, se debe hacer ignorante. ¿Por qué? Porque esa sabiduría no es la que le va a servir en el campo cristiano, en la relación cristiana, en la comunidad cristiana y en su vida cristiana. Esa no es la sabiduría que Dios le quiere dar. Y Él está a cero. Nunca puede suceder que llegue un hombre sabio a la iglesia, entendiendo la sabiduría que aprecia Dios. Todos llegamos a cero en ese sentido,
Por eso Dios dice, para el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas comienzan a ser hechas nuevas. ¿Cuántas dice? ¿Cuántas comienzan a ser hechas nuevas? Algunas dice. Le dice al sabio que viene del mundo, mira, de todo lo que sabes, escoge y pon aparte lo que está bien. Yo te lo voy a aprobar y pon aparte lo que no está bien y lo desechas. Y ahí vas a cambiarlo por otra forma de pensar. Vas a cambiar tu mente en ese sentido. No le dice así, le dice, todas las cosas viejas pasaron. Esa es la verdad del hombre natural. No lleva nada bueno que aportar a la comunidad cristiana. No tiene nada bueno que aportar en el plano espiritual. Nada, absolutamente. Agregamos aquí el verso 19, siempre del capítulo 3. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea que la sabiduría de este mundo Dios la considera como insensatez. Y no nos sirve en el campo cristiano. No nos sirve para vivir toda esa lastre. Hay que irlo botando. Tiene que ir cayendo porque no nos va a servir. Claro, los conocimientos técnicos o profesionales, eso nos van a servir para nuestra profesión, si es que es una profesión digna, digamos, en ese sentido, una profesión que sus principios y sus bases no son contrarias al cristianismo, pero hay algunas profesiones que habría que juzgarlas, habría que verlas en ese sentido, como anticristianas, y que no debe de llevarse nada de ello al cristianismo, porque no sirve de nada. Vamos, un ingeniero podría llevar a la iglesia cristiana su habilidad, sus conocimientos de ingeniería, de arquitectura, lo que sea, para hacer un nuevo templo, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando de las cosas espirituales que les sirven a uno para vivir de una manera diferente que agrade a Dios. ¿Ven? Dice además aquí esta carta, en el verso 3 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues paremos ahí. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de cristianos que debido a su negligencia en el Evangelio no han crecido espiritualmente. Son hermanos, como dice Pablo, como niños, o hermanos carnales, debido a que no se ejercitan en las cosas espirituales como son la oración y como es el conocimiento y meditación de la palabra de Dios y en su predicación. Entonces, son niños todo el tiempo. Son carnales todo el tiempo, inclusive los líderes y los pastores muchas veces también. Y llegan a ser como aquellos fariseos que enseñan algo. Pero si Dios los oyera, les diría a la congregación, haced como os está enseñando, pero no hagáis como actúa, ¿verdad? ¿Y qué más dice aquí al respecto? Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
no sois carnales y andáis como hombres. Mire qué reprensión es. O sea que nosotros podemos ver fácilmente si los cristianos son carnales o como niños o no, viendo si son celosos, ¿verdad? Si tienen esos celos que causan todo tipo de mal en medio de las familias, en medio de las congregaciones y en todo lugar donde hoy llegan, los celos son los que los manejan. Y ahí va a haber toda obra diabólica, dice, porque los celos son diabólicos. Y también si son contenciosos y andan solo en disensiones, entonces ya no hay nada más que ver, ya se puede saber si son carnales o no. Entonces a estos tales carnales no se les pueden enseñar las profundidades de la palabra de Dios. Hay que enseñar, hay que darle la lechita nada más. Y lechita raleada con agua, porque si no, aún la leche les va a hacer mal. Entonces, ¿cómo van a ser cristianos victoriosos en esa forma? Nadie, ninguno de nosotros puede ser andando en ese camino victorioso en nuestro vivir cristiano. Seguimos un poco más viendo estas cosas que la primera carta a los Corintios nos enseña sobre los cristianos. Dice aquí en el capítulo 6 y verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? El verso 13 lo aclara un poco. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. O sea que cuando dice todas las cosas me son lícitas, está hablando de que prácticamente Dios nos está dejando todas las cosas para comer y para beber. Yo puedo comer cualquier cosa. No hay animal inmundo, no hay nada que me haga mal. O mejor dicho, nada que Dios me prive de ello, que me diga eso no, así como en el Antiguo Testamento habían animales inmundos y otros que sí se podían comer. Y con las bebidas igual. Pero no paremos hasta allí, porque cualquiera en este momento podría decir, caramba, qué bien, entonces de aquí en adelante yo voy a comer y va a comenzar a pensar en cosas que tal vez se había privado, pero que le hacen mal para su salud. O va a pensar en bebidas también, ¿verdad? Más fácilmente se piensa en eso. Pero aquí dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ahí está la limitación. Entonces, ¿qué te conviene a ti en lo que se refiere a comidas? ¿Y qué te conviene a ti en lo que se refiere a bebidas? Eso es lo que debes de comer y de beber. No lo que te diga un menú religioso de tu congregación o qué sé yo de dónde. Que hayas aprendido en la escuela dominical cuando eras niño. Tú tienes que ver qué te conviene y qué no. Y ahí entonces aplicar tu juicio y tu dominio propio para comer lo que te conviene. Y más si agregamos lo que a continuación dice. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí entonces sí ya nos está señalando de que hay algunas cosas en las bebidas o en las comidas que nos pueden dominar.
¿Qué pensarías tú que podríamos incluir en esas cosas que se comen o se beben que nos podrían dominar? Pues indudablemente, ¿verdad? Hay cosas entre las comidas. Por ejemplo, si tú te comes 2 pasteles, un pastel en cada tiempo de comida porque te gustan los postres, seguramente que los pasteles te están comenzando a dominar. Si tú dices, ¿sabes que los italianos siempre toman vino? Y comienza así. Y dice, además Pablo dice que le dijo a Timoteo, debido a tus constantes enfermedades del estómago, ya no tomes agua, sino que toma un poco de vino. Entonces dice usted, ¡ay, qué bonito! Entonces yo voy a tomar una copa de vino en cada comida. Y ahí va a comenzar. Pero no crea que iba a parar. Es decir, va a comenzar a dominarlo esa costumbre. Entonces, el hombre de Dios tiene que tener dominio propio, tiene que controlar su vida y no que las comidas lo controlen o que las bebidas lo controlen. Pues ahí estamos llegando al colmo, porque hay otras cosas que quisieran controlar al hombre que son más difíciles, pero si en esto fallamos, no sé en qué podríamos tener la victoria en este sentido. Agreguemos algo más, dice en el capítulo 6 y verso 15. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Tú sabes que el Señor Jesucristo te redimió, es decir, pagó por tu rescate eterno. Y ese rescate eterno aquí en la tierra comenzó. Ya eres de Cristo. Le perteneces. ¿Cómo vamos a usar el cuerpo entonces para la fornicación o para el adulterio o para otras perversiones de cualquier tipo? ¿Cómo vamos a usar el cuerpo? Antiguamente habían ciertas religiones que decían no, que eso no era malo porque lo que había que mantener limpio y diáfano y puro era el ser interior. Y que en estas cosas de la fornicación y el adulterio y otras cosas de perversiones sexuales no participaba el alma, sino que solo el cuerpo. Así es que no había problema con eso, ¿no? Estas son locuras de religiones inventadas por el hombre. Porque aquí dice claramente que el cuerpo es nuestro, es del Señor, porque lo redimió también. Y esta es la semilla también, que se va a sembrar un día si morimos, si no viene el Señor antes. Y esta es la semilla de la cual va a fructificar el cuerpo eterno, glorificado, incorruptible, poderoso, para que viva eternamente en compañía de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. ¿Y cómo entonces vamos a tratar así el cuerpo? Porque Dios nos lo ha dado para que, así como también dice Pablo, también como prestamos para la maldad antes nuestros miembros, ahora los demos, no prestados, sino que porque a Él le pertenecen también nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestras fuerzas, para el Señor Jesucristo, al cual le pertenecemos. Y agregamos algo más que dice aquí el verso 17, porque es importante, dice, mas el que fornica, es decir, también el que adultera contra su propio cuerpo peca. ¿Le podemos agregar eso? Entonces estamos pecando contra Dios,
estamos pecando contra el prójimo, estamos pecando posiblemente contra la esposa del esposo, estamos pecando contra la familia porque hay un efecto en la familia, contra todos esos estamos pecando y además contra nosotros mismos, con nuestro cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Vaya usted a saber qué va a venir, ¿verdad? Pero seguramente que va a haber un daño físico al cuerpo. Va a venir alguna enfermedad como disciplina de Dios. Mire qué interesante todo lo que esta carta de primera a los Corintios tenía respecto del cristiano. Y así tenemos otros temas excelentes aquí en esta carta, los cuales estamos tratando así resumidamente para que tengamos conocimiento amplio de todo, así en temas, para que nos alimente de una forma más directa en lo que se refiere a las cosas que Dios quiere que sepamos. Lo invito al siguiente de esta serie, rogándole que el Señor lo guarde, lo sustente en estos días y lo atraiga a su presencia y a su comunión.